Vamos a iniciar entonces con este curso de SolidWorks. Para este curso habré subido a la plataforma de Classroom lo que viene siendo el dibujo que vamos a hacer. En este caso, en esta práctica 1 voy a hacer este dibujo y a ustedes les va a quedar como práctica que realicen este de aquí. Este libro, este PDF y otros que encontré de tutoriales o de prácticas de SolidWorks lo voy a subir a la plataforma para que lo descarguen y lo puedan tener ahí, puedan darse una idea, ¿sí? Entonces, primeramente, una vez que abran el SolidWorks siempre les va a aparecer este menú diciendo qué es lo que quieran hacer. En este caso vamos a hacer una parte, un sólido. Entonces seleccionamos aquí. Me estaba mandando un compañero de ustedes por mensaje que el SolidWorks 2019 no lo podía ejecutar en su computadora. Entonces, para eso, si hay alguno más que tiene ese problema, lo que pueden hacer es simplemente buscar una versión anterior, buscar la versión 2013, 2015 o alguna versión de algún año de SolidWorks que sí pueda trabajar su computadora, ¿sí? Entre las diferentes versiones hay cambios, hay más herramientas o cosas que le va agregando la misma empresa que diseña este software, ¿sí? Pero pues las herramientas básicas que vamos a ver en este tutorial prácticamente están en casi todas las versiones, entonces no van a tener problema. Lo único que va a cambiar es que como está organizado el menú sea diferente, ¿no? Inclusive a ustedes cuando abran por primera vez el SolidWorks no les aparezca estos menús, pero pues esos simplemente son atajos rápidos. Por ejemplo, este es el menú para cambiar entre las diferentes vistas, ustedes también lo pueden tener de aquí. Esto es para ver los diferentes y verlo en sólido o ver nomás las líneas, y esto es para cambiar entre las diferentes vistas, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar con el dibujo voy a explicarles un poquito cómo son las herramientas. Esto que tenemos aquí abajo, y bueno, yo lo tengo en inglés para empezar, ¿no? Si ustedes lo quieren cambiar de idiomas, tienen que hacerlo en preferencias, tienen que venirse por aquí en options y por aquí les va a decir si quieren utilizar los menús en inglés. Si lo seleccionan como yo lo tengo, les va a aparecer en inglés. Si quitan la pestaña, les va a aparecer en lo que viene siendo español. Yo les recomiendo que lo utilicen en inglés para que no tengan confusiones, o si ven algún tutorial por ahí en YouTube de SolidWorks que está en inglés, pues las operaciones van a aparecer con el mismo nombre. Entonces yo casi siempre lo manejo en inglés para no tener problemas ahí en cuanto a los nombres de las operaciones, ¿sí? Entonces, primeramente, ¿en qué consiste? Estos de aquí son los menús, son las herramientas que tenemos, son las más utilizadas, las más comunes. Igual, si nosotros queremos utilizar alguna operación que no se encuentre aquí, nosotros nos podemos ir aquí en Insert, y dependiendo de lo que estemos manejando, si estamos manejando un croquis o si estamos manejando un sketch o una operación, aquí podemos encontrar más operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues con las que tengo aquí creo que es más que suficiente para realizar el primer dibujo que vamos a hacer. Entonces, estos de aquí son las diferentes opciones, es decir, esto es para operaciones, esto es para sketch, o croquis, esto es para manejar operaciones de tipo superficies, ¿sí? Esto es para generar moldes, y aquí tenemos la opción de SolidWorks para generar lo que vienen siendo los códigos CNC, es decir, una vez que tenemos la pieza, nosotros nos metemos a esta opción y podemos generar los códigos de CNC. Eso lo veríamos más adelante. A ustedes tal vez no les aparezca esta opción de SolidWorks CAMS cuando lo instalen, pero eso ustedes al darle botón derecho aquí, ustedes pueden escoger qué es lo que quieren que les aparezca de estas opciones. Seleccionaré aquí en SolidWorks CAMS y ya con eso les va a aparecer, ¿sí? Igual de superficies tal vez no les aparezca, pero seleccionándolo aquí ya les aparecería en este menú. Estos menús se van a activar dependiendo de ustedes si están trabajando alguna pieza o algún sketch. Por ejemplo, aquí no están todos activos. Hasta que yo empiece a trabajar con un sketch, se me van a activar todos los comandos de esta opción. Luego tenemos aquí
lo que viene siendo una lista o un menú. Aquí se van a ir grabando todas las operaciones que nosotros vayamos realizando. Si queremos modificar algún sketch o alguna operación, aquí vamos a poderlo realizar modificaciones. Igual, si nosotros queremos desactivar alguna operación para modificar algo más arriba, pues simplemente moviendo esta pestaña aquí lo vamos a poder hacer. Eso lo voy a ir explicando conforme vayamos haciendo las piezas. Aquí en estas carpetas que están aquí les va a aparecer todo lo que estén haciendo. Si ustedes crean un objeto, un sólido, pues aquí le va a aparecer el nombre o con un nombre la figura o el sólido que ustedes lo hicieron. Si están utilizando superficies y crearon alguna superficie, pues aquí les va a aparecer. Esto que tenemos aquí son las vistas principal, ¿sí? Esta vista planta es vista superior, esta es una vista lateral, perdón, y esta es una vista frontal. ¿De acuerdo? Si ustedes lo ponen en inglés o instalaron el SolidWorks en inglés, pues va a aparecer con un nombre diferente, que es la traducción de los diferentes tipos de vistas en SolidWorks. Entonces, para empezar este primer tutorial, voy a realizar esta pieza. Tienen que entender, jóvenes, que siempre va a haber más de un camino, al igual que en física, en matemáticas, para resolver un problema siempre hay más de un camino. Para diseñar esta pieza que tengo aquí, puede haber diferentes caminos o diferentes métodos que puedan utilizar para realizarla. A mí se me ocurre primeramente realizar un sketch en 2 dimensiones de esta parte inferior, de esto que es como un óvalo, y luego extruirlo hacia arriba y de ahí realizar esta parte superior. Esa es una opción. La otra opción es hacer un sketch de esta parte, de esta vista, extruirlo hasta acá y después realizar estos cortes. Ese es otro posible camino, que lo veo un poquito más complicado que el primero. Entonces yo voy a realizar el sketch de esta parte, lo voy a extruir y después voy a hacer esto de aquí, ¿sí? Entonces primeramente lo que voy a hacer, lo voy a hacer desde una vista superior, es decir, de la vista planta. Entonces selecciono la vista que yo quiero y me voy aquí en la opción de sketch y selecciono esto de aquí para que sea un sketch de 2 dimensiones. Tenemos la opción de hacerle aquí abajo un sketch de 3 dimensiones o de 2 dimensiones. Entonces en mi caso lo voy a hacer de 2 dimensiones, ¿sí? Entonces de ahí automáticamente me cambia a la vista superior. Le doy zoom y aquí está. Entonces, basándome en la imagen que estamos haciendo, nosotros vamos a ver que es básicamente una línea recta que va a medir 20, 40 y 20, serían 80 milímetros. Todo esto que está aquí está en milímetros. Las unidades que yo estoy utilizando aquí aparecen, son milímetros. Si yo quisiera cambiarla, les puedo dar clic aquí para cambiarlo a otro sistema como pulgadas, libras y segundos, ¿no? En este caso la figura está en milímetros, por lo tanto a mí me conviene utilizar este de aquí, ¿sí? Entonces vamos a crear una primera línea. Vamos a crear aquí. Ahí está. Bien, ¿cómo acoto yo que esta línea, para empezar, que sea completamente horizontal? Aquí me está apareciendo este símbolo significa que la línea es perfectamente horizontal. Si no fuera así, si yo lo hubiera puesto, por ejemplo, voy a borrarla y voy a volverla a hacer. Aquí. Entonces, estoy tomando, este es mi punto de origen para que siempre esté como referencia. Supongamos que me queda un poco inclinada y yo no quiero que sea así porque tiene que ser completamente horizontal. Entonces yo la selecciono y le pongo, le selecciono con clic y selecciono esta opción que es hacerla horizontal y ya me aparece este símbolo. La medida, ¿cómo yo puedo trabajar o darle una dimensión a esta línea? Simplemente yo me puedo ir a esta opción que es Smart Dimension, la selecciono la línea. Si yo selecciono la línea desde el punto más o menos del medio, pues me va a dar la longitud de esa línea. De ahí ya me están apareciendo las unidades en milímetros porque es lo que yo escogí y como habíamos visto, la línea tiene que medir 80 milímetros, ¿sí? Aquí está, desde este punto
hasta este punto tiene que medir 80 milímetros, ¿sí? Luego de ahí vemos que hay un semicírculo que va a tener un radio de 30 milímetros. Entonces voy a seleccionar aquí lo que viene siendo este de aquí. Bueno, mejor voy a hacer esto con un círculo. Seleccionamos, voy a hacer una línea constructiva. Mejor voy a seleccionar una línea constructiva. Como el radio es de 30 milímetros, entonces voy a hacer que esa línea constructiva tenga una longitud de 30 milímetros. Bien, ¿para qué hago esto? Para que el centro de ese círculo que voy a hacer quede aquí y coincida con este punto. Entonces tomamos este punto como el centro y lo hacemos hasta acá. Para asegurarme que ese círculo sea realmente de 30, radio de 30 milímetros o 60 milímetros de diámetro, pues hago la cota inteligente Smart Dimension para asegurarme que efectivamente sea de 60 milímetros de diámetro. De ahí lo que yo voy a hacer una segunda línea, aquí, y que coincida con este punto. Entonces voy a tomar este punto de aquí y voy a hacer esta línea de acá. Nuevamente, para asegurarme que esta línea tenga una medición de 80 milímetros, saco su cota inteligente, mide 80 milímetros, entonces la dejo de esa manera. De ahí, para borrar esta parte del círculo, utilizo la herramienta Trim, ¿sí? Simplemente selecciono Trim Entity, ¿sí? Y aquí yo tengo diferentes opciones como borrar lo que viene siendo la línea. En este caso voy a seleccionar esta de aquí abajo. Esto lo que va a hacer, si yo selecciono esta línea, va a buscar el siguiente punto donde se está interconectando con alguna otra línea y antes de ese punto va a eliminar todo, es decir, selecciono aquí y eliminó esta mitad de círculo, de tal manera que ya tenemos esto de aquí, ¿sí? Bien. De ahí la otra parte de esto es lo mismo que esto de aquí. Entonces voy a hacer otra vez un semicírculo. Voy a agarrar así. Si ustedes se acercan a un punto y mueven el cursor, les va a aparecer una línea punteada diciendo que ese punto va a coincidir con este de aquí. Y si tomo este también, me va a decir que va a coincidir con este de aquí. De esa manera va a quedar en el puro centro. Y aquí nos vamos, seleccionamos este punto externo y vemos cómo nos aparece que el radio es igual a 30 milímetros. Entonces ahí hago clic y nuevamente selecciono la herramienta de cortar entidades, Trim, y selecciono esta línea. Y ahí nos quedó la primera parte del sketch, la base de lo que viene siendo la figura. Además de esto nos está diciendo que tiene dos perforaciones. Está, dos perforaciones que tienen un diámetro de 18 milímetros. Entonces seleccionamos otra vez un círculo, lo colocamos en el puro centro, hacemos clic aquí. Seleccionamos este círculo para asegurarnos que mida 18 milímetros de diámetro. Luego generamos el siguiente que va a estar en el puro centro de esta pieza. Y nuevamente nos aseguramos que mida 18 milímetros, ¿sí? De esta manera ya quedaría lo que viene siendo la base de la figura que estamos haciendo. Si nosotros hacemos clic con la rueda del mouse y sin soltarlo, nosotros podemos mover o rotar la pieza. En este caso, como es un sketch, un croquis de 2 dimensiones, pues esta pieza todavía no está en 3 dimensiones. Entonces, ya una vez terminado con esto, voy a asegurarme que no hay ninguna otra cosa que tenga que agregar. Aquí no hay nada, Entonces, ya con eso yo observo que esta pieza tiene que ser extruida, es decir, yo hice la línea de abajo, el croquis de abajo, y es una pieza en 3D, por lo tanto tenemos que extruirla 14 milímetros.
Entonces me salgo de aquí del sketch haciendo clic aquí, se desactivan las opciones del sketch porque ya no estoy en esa, y me voy a operaciones o feature. Aquí vemos que en el menú ya nos está apareciendo el sketch 1, que es este que está aquí. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos modificarlo, podemos hacer clic al sketch y seleccionar este de aquí para editar. Si queremos cambiarlo de un plano, es decir, que este sketch esté referente o esté orientado a un plano diferente, le podemos dar aquí. Si queremos eliminar, no eliminar, sino hacer invisible esta operación, por así decirlo, nosotros le damos aquí y simplemente ya no va a aparecer. No se ha eliminado el sketch, está presente, solamente no lo estamos no lo está procesando el software, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, de aquí, si yo quiero extruir esta pieza, la extrusión es una operación para hacer un objeto en 3D, un objeto sólido. Entonces yo me voy a Feature y le doy aquí extruir base o saliente. Si le doy yo clic aquí, me va a aparecer aquí en este nuevo menú de esta operación. Aquí hay diferentes opciones de cómo queremos hacer la extrusión. En este caso vamos a seleccionar Blend, que es simplemente extruir en alguna dirección el objeto y extruirlo cierta cantidad de distancia. En este caso la pieza nos dice que tiene que ser extruida 14 milímetros. Entonces aquí colocamos 14 milímetros. Si de alguna manera ustedes, en vez de extruirlo hacia arriba, lo está extruyendo hacia abajo, ustedes pueden cambiar lo que viene siendo la dirección de esta manera y lo va a extruir hacia abajo o lo va a extruir hacia arriba. Yo en este caso lo voy a extruir hacia arriba. ¿Sí? Igual podría ser hacia abajo, va a ser la extrusión, solamente nos va a cambiar el plano. Bien, una vez que ya esté listo la extrusión, nos pone una vista preliminar de cómo quedaría. ¿Sí? Esa vista preliminar ustedes la tienen que activar o desactivar. Por aquí debe venir la opción. Bueno, en este caso creo que siempre les muestra la vista preliminar. Bien, entonces le damos clic aquí en esta palomita para que quede realizada la operación. Y ahí está, tenemos la base de nuestra pieza ahora. Y como yo hice estos círculos automáticamente se vuelven una perforación. ¿Sí? Entonces, al mismo tiempo vemos que aquí ya no nos aparece el sketch 1, el que teníamos originalmente, pero nos aparece esta operación que es una extrusión. Si yo quisiera modificar este sketch, solamente le doy clic aquí y aquí donde dice sketch 1, que es el que está en base a esta operación, pues yo lo editaría. De esa manera podría cambiar la forma del sketch de la figura y automáticamente se iba a ver reflejada en la extrusión que estábamos haciendo aquí. Nuevamente, si yo no quisiera, de alguna manera yo no quisiera ver esta operación o quisiera deshabilitarla por un momento, simplemente hago clic aquí y le doy esto y ya la figura no aparece, aunque no se ha eliminado la operación, simplemente se puso invisible, por así decirlo. Bien, de ahí tenemos que hacer esta parte superior de la pieza, ¿sí? Entonces, para utilizar la mayor cantidad de herramientas para que quede como explicación, lo que voy a hacer, voy a crear un nuevo plano. Voy a utilizar un plano en esta vista. Recordemos que la pieza está en una vista superior. Ahora voy a tomar una vista lateral para realizar esta parte de la pieza y solamente extruirla. ¿Sí? Entonces, para esto, lo que voy a hacer, bueno, si quieren cambiar de vista, puede ser de esta manera. Por ejemplo, una vista frontal, está así. Esto yo simplemente puse el acceso directo para que sea más rápido. Entonces, voy a editar el sketch. Voy a editar el sketch y voy a colocar, bueno, voy a colocar una línea central de aquí para acá. Esta línea tiene que medir 40 milímetros.
está. Y en su final voy a colocar un punto. Este punto me va a ayudar para generar un nuevo plano, ¿sí? Entonces salgo de aquí. Bien, ¿cómo generamos planos? Yo les había comentado que estos son los 3 planos principales que vienen en el programa por defecto cuando nosotros creamos. No significa que son los únicos planos que podamos utilizar. Aquí nosotros podemos, por ejemplo, este plano de vista lateral, yo veo que es el que coincide o es el que necesito, pero ese plano que está aquí no está en la posición del medio. Yo necesito que esté aquí en medio para extruir la pieza hacia acá y hacia acá para que sea más fácil. Entonces voy a crear un plano auxiliar. Eso se hace aquí en geometría de referencia. Le damos clic abajo y le damos en plano. Nos aparece este menú, ¿sí? Aquí en esta primera opción yo tengo que generar o seleccionar qué plano voy a tomar, es decir, cuál es el plano que yo voy a tomar o voy a desplazar hacia un punto. Entonces, como ya vimos que el plano que coincide es la vista lateral, entonces hago clic aquí para que me aparezcan los planos y los selecciono. De ahí yo este plano yo lo puedo desplazar cierta cantidad de milímetros. En este caso, como empezamos de esta línea de este punto hacia acá empezamos y medimos 80, entonces en la pura mitad pues va a ser 20 más 20 sería 40. Yo podría colocar aquí 40 y se va a desplazar al puro centro. No es la única manera que hay, la otra manera es colocando un punto o seleccionando un punto, el mismo punto que yo ya había hecho en lo que viene siendo el sketch 1. Vamos a ver si me permite. Bueno. ¿Está? Si yo selecciono este punto que había puesto con anterioridad, lo selecciono y vamos a ver este de aquí. Bueno. Vista lateral y que sea en base a este punto, ¿sí? Vemos que como también lo está colocando, este plano lo está desplazando, bueno, está generando uno nuevo que coincide con este y lo desplaza a esta posición, siendo esta posición una línea central del croquis. Bien, una vez hecho eso, nomás le damos aquí clic en OK, en la palomita, y ya queda generado este plano. Este plano, ¿para qué nos va a servir? Cuando nosotros escogemos o trabajamos en un sketch, tenemos que escoger un plano en el cual vamos a trabajar. Entonces, en este caso, si yo no seleccionara el plano y le doy sketch, lo primero que me va a pedir es que seleccione un plano. Entonces yo voy a seleccionar este plano que acabo de crear, ¿sí? Y de esa manera ya estamos trabajando en lo que viene siendo nuestro sketch en este plano, en el puro centro de lo que viene siendo este objeto o esta base que estamos tomando. Podemos hacer clic aquí para cambiar el tipo de vista, normal A, y ya nos va a cambiar la vista a este plano, ¿sí? Sin tener que escoger estas vistas de aquí o esta opción de acá. Entonces de ahí nosotros nos pasamos a ver cómo está la imagen. Aquí vemos que son dos líneas rectas, tenemos una línea recta con una longitud de 16 milímetros. Entonces creo una línea asegurándome de tomar este punto de aquí en la esquina y lo extruyo para acá. De ahí me aseguro que esta línea mida 14 milímetros. Bien, entonces de ahí vamos a checar que vemos que tenemos esta curvatura, nuevamente un radio de 30 milímetros. Entonces voy a hacer nuevamente un círculo. Vamos a sacar el punto medio de aquí. Ok, aquí. De 30 milímetros.
voy a hacer esta línea constructiva únicamente para que la figura nos quede de esta forma. Para utilizar otra herramienta, esto igual no era necesario, pero lo quiero hacer para utilizar la herramienta de tipo mirror. Si se fijan en la imagen, esto de acá y esto de acá es equivalente. Entonces, otra herramienta que tenemos es la de Mirror Entities, es decir, si selecciono yo esta de aquí, me aparece este menú donde yo tengo que seleccionar qué es lo que quiero copiar o duplicar, por así decirlo. Entonces, esta curva de aquí junto con esta línea la voy a duplicar, y luego en la segunda opción tengo que escoger, la voy a duplicar o hacer un espejo a través de o alrededor de un punto o una línea. Entonces me voy en este menú de aquí y escojo esta línea constructiva que está en el puro centro. Si yo hago aquí, ya se ve en vista preliminar esta línea amarilla, que sería el espejo de esta de aquí. Si le doy OK o aceptar, se crea y se construye esta línea. Después de ahí yo tengo que cerrar el sketch. Si se fijan, no me está apareciendo sombreado esto, es porque esta línea no está cerrada con esto. Recordemos que esta línea de aquí es del sólido de la operación de extrusión anterior, por lo tanto tengo que cerrarla de esta manera, y ahora sí ya me aparece completamente en azul. Cuando está así significa que el sketch está cerrado y lo podemos extruir. Mientras no aparezca así, el sketch no se va a poder extruir porque no está realmente cerrado. ¿Sí? Si cambio la imagen, si la roto, aquí vemos como perfectamente este sketch está cerrado y yo lo voy a poder extruir hacia acá y en esta otra dirección. ¿Sí? Es decir, que esta línea que estaba aquí, pues es la línea que acabamos de crear. Si yo la elimino, selecciono y la elimino, pues vemos que aquí nos hace falta una línea para cerrar este sketch, y es la que yo coloqué. Y aquí, ahí está. Entonces me regreso a la vista que tenía, que es la vista lateral. Entonces es esta de aquí, no es la otra, esta de aquí, ahí está. Entonces vemos que también en el objeto tiene aquí un círculo. Lo más probable es que su centro coincida con este punto de aquí, y el radio o el diámetro es de 22 milímetros. Entonces voy a generar un círculo que está aquí, coincide con este de aquí y el centro de aquí, y lo genero. Luego una cota inteligente para asegurarnos que este tenga un diámetro de 22 milímetros. Vamos a ver. Sí, 22 milímetros. Si en algún punto de la cota se equivocan y aquí hubiera puesto un valor diferente que es incorrecto, solamente basta con hacer clic aquí para poder modificar el tamaño de esa cota inteligente. De esta manera, pues ya queda lo que viene siendo esa parte, ¿sí? Esto de aquí. Entonces, lo damos salir extrusión y aquí queda el sketch. Si este plano ustedes lo quieren ocultar para que no se visualice ahí, lo pueden seleccionar aquí y le dan aquí en Hide o en Ocultar. De esa manera ya no veríamos el plano. Lo mismo pasa para un sketch. Si nosotros queremos que este sketch esté oculto, no eliminado, simplemente oculto, le damos aquí. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo sí quiero que esté visualizado. Este sketch, por ejemplo, este de abajo, si se ven aquí unas líneas grises, es porque está visible. Entonces yo lo puedo ocultar para que únicamente se vea la figura en 3 dimensiones. Entonces de ahí lo que tenemos que hacer es una extrusión. Como está en el puro centro y los límites de ancho tiene 40 milímetros, eso significa que tiene que extruirse hacia acá 20 milímetros y hacia acá 20 milímetros. Entonces, si yo selecciono la operación de extrusión, me va a pedir que escoja un sketch. Escojo este de aquí. Ahí está. Entonces, como les dije, se tiene que extruir, como este sketch está en el puro centro, se tiene que extruir 20 milímetros hacia acá y 20 milímetros hacia acá. Entonces, lo extruyo aquí 20 milímetros. ¿Sí? Y solamente se extruye en esta dirección. Si yo quiero que además en esta misma operación también se haya la extrusión del lado contrario,
yo puedo seleccionar aquí la dirección 2, es decir, que esta operación de extrusión puede extruir en dos direcciones o una sola dirección, dependiendo de lo que nosotros queramos. Entonces, si activo yo, me está diciendo que también se está extruyendo en la otra dirección, y aquí tengo que colocar los 20 milímetros. Ahí está. Luego, además de eso, cuando nosotros extruimos esta pieza original, esta opción de aquí no nos aparecía o no estaba activa. ¿Por qué? Esta opción es para unir resultados, es decir, esta es una pieza sólida y lo que estoy creando aquí es otra pieza sólida. Si yo desactivo esta opción, al momento de extruir, esta va a quedar como un objeto sólido y esta va a quedar como un segundo objeto sólido. Si yo activo esta pestaña, lo que va a ocurrir es que toda la pieza va a ser una sola. Entonces, en este caso, a mí me conviene hacer esta operación, que los resultados se mezclen para que esto se vuelva un solo objeto. Entonces, primeramente lo voy a hacer desactivando para que vean qué es lo que sucede. Entonces, si le doy aquí, aquí vemos que hay dos operaciones. Esta operación es de esta primera extrusión y esta otra operación es de la otra extrusión. Y vemos cómo son dos piezas. Si nosotros nos vamos aquí en la carpeta de sólidos, vamos a ver que tenemos esta como una sola pieza y esta otra como otra sola pieza. Incluso lo puedo ocultar. Esto de aquí lo puedo hacer invisible y vemos cómo solamente se nos ve o se nos visualiza esta pieza de aquí. ¿Sí? De esta manera. Si yo quiero que esté otra vez visible, entonces aquí. Entonces eso va a depender de ustedes de qué es lo que quieran hacer. Entonces en este caso yo voy a editar esta operación y ahora sí le voy a dar que una todos los resultados. Mezclar resultados. Y ahora sí vemos esto de aquí, pero aquí se ve que no hay una línea. ¿Por qué? Porque todo esto es una pieza y aquí está. Si nos vemos en esta carpeta, todo nos aparece como una sola pieza y si yo lo oculto, pues desaparece por completo. Entonces, le doy aquí. Bien, este sketch de aquí lo voy a ocultar también para que no aparezca y lo voy a editar porque por alguna razón este círculo no me lo dejó. No me dejó o no lo extruyó más bien. Vamos a ver por qué razón no lo hizo. Y veamos. Está bien. Kill sketch. Bueno, voy a editarlo desde aquí. Vamos a ver. Bueno, voy a borrar la operación esta. Para borrarla solamente es botón derecho, eliminar. No va a eliminar el sketch, solamente va a eliminar la operación. Y voy a dar nuevamente extruir base. Ahora sí, lo que pasa es que cuando la seleccioné en la anterior, seleccioné este contorno. Es por esa razón que me extruyó todo y no este orificio o esta perforación. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Simplemente al hacer la operación, escojo todo el sketch para que me escoja todo. Si no, si yo lo hago de esta manera, bueno, voy a cancelar aquí. Este sketch está invisible, lo voy a mostrar. Está. Si lo hago aquí y escojo esto, me va a seleccionar el contorno, por eso no me está realizando esta operación. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, yo selecciono todo el sketch y le doy extruir base. Ahora sí, extruye 20 para acá, activo la dirección 2, 20 milímetros para también y genero la pieza. De ahí voy a ocultar este sketch para que no esté visualizando. Bien. De esta pieza ya en sí es todo. De hecho, ya con esto terminaríamos lo que viene siendo esta pieza de aquí. Aquí podríamos hacer un redondel o un chaflán, pero pues no nos está pidiendo la pieza, así que no es necesario. Sí. Bien. Ahora sí, como bonus,
¿Qué pasa si yo quisiera imprimir esta pieza en plástico en una impresora 3D? Simplemente lo único que hacemos, nos vamos al archivo, guardar como, y cambiamos el formato o el tipo de archivo. En vez de guardarlo como parte o sólido, lo guardamos como STL y le damos el nombre que nosotros queramos. Lo voy a poner aquí en el escritorio y voy a poner ejemplo 1. Cuando yo lo guarde por un instante, el programa lo que va a hacer, va a reconvertir esta pieza. En vez de un sólido, lo que va a hacer, va a generarle una malla a su alrededor, que es lo que explicaba en el video anterior de la diferencia entre trabajar en SolidWorks y trabajar en otros programas como Blender que trabajan mallado. Este formato de tipo CTL es un formato de mallado, entonces por eso SolidWorks tiene que hacer eso. Entonces ahorita vamos a ver, y aquí vemos cómo generan una serie de triángulos para diseñar o formar el contorno de la pieza, ¿sí? Es decir, que esta pieza deja de ser un sólido y viene siendo más bien una malla, un contorno que rodea toda la pieza. Al guardar como STL, eso es lo que hacemos. ¿Sí? Entonces le damos que sí y ya quedó guardado el archivo, queda guardado como STL, ¿sí? Entonces ahora abro el programa Cura para que lo vean, para abrir esta misma pieza ya diseñada que acabamos de diseñar en SolidWorks, imprimirlo en una impresora 3D. Entonces pauso el video en lo que se abre el programa. Bien, ya tenemos aquí abierto el programa. La versión que tengo de Cura es el 4.3, ¿no? Entonces le damos archivo abrir, nos vamos en el escritorio que es donde dejé la pieza que se llama ejemplo 1. Lo abrimos y aquí está la pieza junto con las medidas que ya habíamos dado, 80 milímetros, por eso sale bastante grande, es decir, 8 centímetros. Bueno, poco más de 8 centímetros por este redondel que es de 30, sería 60 más 80, serían 140 milímetros, 14 centímetros. Entonces, ¿qué pasa si yo lo quiero acomodar para que se imprima? Ven, aquí vemos como esta parte de aquí puede que no salga bien en impresión porque está sobre el aire, al igual que esto. Entonces, una manera de hacer esto, seleccionamos la pieza, la podemos rotar de esta manera, así. Pero corremos el riesgo de que la pieza no quede completamente horizontal. Entonces, ¿qué otra forma podemos hacer? Lo que yo hago, desactivo esta opción de aquí y selecciono esta. Seleccionar una cara para rotar. Entonces, selecciono esta opción y selecciono esta cara. Y ya con eso la pieza queda completamente rotada y completamente horizontal. Si yo no quisiera que estuviera horizontal respecto a esta cara, puedo seleccionar esta cara de aquí y va a ser lo mismo, ¿sí? O esta de aquí. Esta es una manera de acomodar las piezas. Cuando nosotros hacemos o utilizamos los planos, pues no puede que el plano no coincida con el plano de aquí de la impresora. Como está ordenado este marco de referencia, no coincide con el marco de referencia de aquí de SolidWorks. Entonces esta es una manera para acomodar las piezas y quede bien la impresión. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto queda este primer video de cómo empezar a manejar SolidWorks. Faltan un montón de comandos que estaríamos viendo en otros videos. Y para terminar, les queda a ustedes como práctica 1 el que diseñen esta pieza de aquí, ¿sí? Me diseñen esta pieza de aquí. Está en la página 139 del libro Dibujo y Diseño en Ingeniería edición 6. Este libro lo voy a poner en Classroom para que lo descargue y quiero que me diseñen esta pieza de aquí. En los siguientes tutoriales yo me haría esta pieza, este diseño, y ustedes harían esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces eso sería todo por este video. Recuerden darle like si les gustó, suscribirse, compartir el video. Si tienen dudas déjenmelos ahí en los comentarios. Entonces por lo pronto sería todo. Nos vemos.